Es muy importante mencionar que se recortó, no se ejerció 65% del gasto en infraestructura para la salud y fueron principalmente afectados los programas de equipamiento médico, ampliación y remodelación de hospitales. Creo que este tipo de adecuaciones no deben pasar desapercibidas. Debemos de contar con formatos y con una coordinación entre los dos poderes que permitan informar ampliamente a la sociedad y al Ejecutivo rendir cuentas de estas decisiones. La verdad es que pues la flexibilidad sin control y la discrecionalidad nos ha llevado a malos resultados y es precisamente el principio 2 que yo describí. Tenemos que habilitar con esta ley a las autoridades para materializar objetivos de política pública. Y ahí creo que nos hemos quedado cojos. No voy a dejar de mencionar lo sucedido con el ramo 23 en administraciones anteriores, en donde grandes cantidades de dinero que se incrementaban durante el ejercicio se destinaban a fondos que no tenían criterios establecidos de por qué otorgar el dinero, a quién otorgárselo, cuánto, cuándo, y pues la Auditoría Superior de la Federación en su último trabajo documentó cómo uno de estos fondos, el Fortafín, alcanzó su récord máximo de daño al erario. Entonces, pues se pierde el propósito de una ley de responsabilidad hacendaria cuando se rompen los balances. Y sin embargo, esta ley sí tiene un momento en que la Cámara debe intervenir cuando el gobierno federal experimente una caída en la recaudación observada de 3%. Justo el artículo que necesitamos discutir en esta reunión establece eso. Y es solo en este momento que tiene que regresar el Ejecutivo a someter una propuesta de recortes. En este caso me parece que la ley hace un guiño a la Constitución, al principio de supremacía del Congreso, y ahí creo que es lo que salva a esta ley en cierta medida de ser fiel a nuestra Constitución, al artículo 74. Pero justo esta reforma pretende, en su formato original, o pretendía eliminar esta facultad y anular esa participación. Sí, en ese sentido, pues lo veo yo inadmisible desde el punto de vista legal y también que vulnera este principio de división de poderes y el principio democrático que debe seguir nuestro presupuesto. Ahora, déjenme decirlo, no se entiende bien su motivación. El presidente goza de amplio apoyo político actualmente en el Congreso porque no enfrenta un Congreso de oposición. Tiene una mayoría de su partido que creo que ha sido bastante comprensiva con las solicitudes del Ejecutivo y no me parece que su gobierno hasta el momento se pueda caracterizar de enfrentar una oposición en el Congreso que podría en algún momento motivar una reforma de esta naturaleza. Entonces, ¿para qué esta reforma? A ver, la emergencia de COVID desde luego hará que la recaudación del gobierno disminuya de manera considerable, más de 3% su recaudación. Y el Poder Ejecutivo lo confirmó en la emisión de los precriterios generales de política económica 2021, en donde actualizó su posición fiscal y sabemos que la Secretaría ha reconocido ya una caída de 155,000 millones de pesos, que supera los 105,000 que considera la Ley de Responsabilidad Hacendaria, para que el Ejecutivo vuelva a la Cámara 15 días después de constatar esto. Según entiendo, tendría que haber llegado el 15 de abril esta propuesta de recortes a los diputados, pero lo que sucedió es que se emitió un decreto de parte del Ejecutivo. Entonces, me parece que lo conducente es que se siga la ley, que se presente esto a la Cámara de Diputados y se revise. Ahora, sé que ha habido una enmienda que está en un dictamen que he podido revisar y en este dictamen me parece muy pertinente también comentar que de la misma manera no encuentro la motivación porque me parece que la emergencia que estamos viviendo económica en este momento supera el escenario que está previsto en el dictamen de enmienda.